Coaching Empresarial con Mike Lara, en Capital Noticias. Y cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos, ya tenemos aquí en la cabina de Capital FM a Mike Lara con su coaching empresarial. En esta ocasión, con un tema muy interesante, tu proceso creativo para explorar ideas, la creatividad de quienes buscan siempre un alto nivel de producción, pero también de calidad. Mike, buenos días. Muy buenos días, Luis Armando. Buenos días, Joeme. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Así es, como bien lo dices, es muy importante la creatividad hoy en día porque las empresas y las organizaciones lo valoran mucho. Y hemos venido hablando en los últimos programas ya de un poquito de lo que son los procesos creativos y de cómo desarrollar precisamente esa competencia tan importante para llegar a la innovación y, por supuesto, a la productividad en las organizaciones, ¿no? Henry Ford hace por ahí de 1908, 1910 decía, si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habría dicho que quería caballos más rápidos. Porque Henry Ford decía que, o mencionaba que la gente a veces no sabe lo que quiere hasta que se lo das. Y eso mismo lo mencionó Steve Jobs 100 años después. Entonces, es un poquito la perspectiva de un visionario, precisamente, que estaba totalmente enfocado en un proceso creativo. De ahí la importancia de poner a trabajar esos procesos enfocados a una innovación, a una implementación para el beneficio de la gente, ¿no? Y para esto, pues es muy importante entender o hacer consciente lo que son o cómo funciona nuestro proceso creativo a nivel personal y a nivel profesional dentro de las organizaciones. Y a veces hay personas que tienen la habilidad o esa competencia de generar ese proceso de manera muy natural, ni siquiera saben que llevan cierto número de pasos para generar ese proceso creativo, pero lo hacen de manera natural, de manera espontánea y funciona bien y les funciona para su trabajo, para sus proyectos, ¿no? ¿Para cuándo es importante entender un proceso creativo o los pasos de un proceso creativo? Para cuando de repente digo, es que no se me ocurre nada para este proyecto, es que no se me viene ninguna idea, es que siento que ya estoy ciclado, y viene la ceguera de taller, ¿no? Y es por eso la importancia de esto. Y hay 6 pasos muy importantes que es importante llevar en este proceso. El primero es el calentamiento. Si quiero generar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas en un proyecto, para buscar la solución de un problema, por ejemplo, es calentar como cuando hacemos ejercicio. Así como el cerebro es un músculo, también necesita calentamiento. Entonces, ¿cómo calentamos el cerebro para ser más creativo? Con juegos y ejercicios, precisamente. El juego es una manera muy natural de empezar a hacer trabajar la parte derecha del cerebro, que es la parte creativa. Juegos muy sencillos, el sudoku, hemos escuchado el sudoku y otro tipo de ejercicios que empiezan a ejercitar para generar nuevas ideas. Hasta la sopa de letras, mi querido Mike. Así Hasta es. la sopa de letras, que es tan básico y tan sencillo que podría ser hasta algo muy trivial. No, es muy recomendable para alertar. Exactamente. Sí, empezamos a despertar una parte del cerebro que de repente no está trabajando en ese momento. La estimulamos y empiezan a generar las ideas. Entonces la primera parte es calentar y el cerebro, ahora sí que el cerebro con juegos y ejercicios, y para después empezar a resolver. Empezamos y lógicamente para después hacerlo lógicamente, pero eso son en unos pasos posteriores. Después viene la transformación y aquí es en donde empezamos, ya tenemos algunas ideas y empezamos a ver esas ideas o ese problema o esa situación desde diferentes perspectivas. Por eso se llama transformación. Empezamos a darle forma precisamente a esas soluciones y a empezar a relacionar cada una de las ideas o de las soluciones que se me vienen ocurriendo, porque generalmente vienen las ideas de manera aislada y a veces no tienen mucha lógica, esto con esto, y no tiene como mucha relación. Es en donde empiezo como que a relacionar esas ideas para empezar a darle forma a una solución más concreta. Después viene la técnica creativa, precisamente. Más adelante hablaremos, o en otros programas hablaremos de técnicas específicas de creatividad. Una muy común es la lluvia de ideas, y muy sencilla. Hay otras más complejas, pero técnicas como esas, o como la que acabas de mencionar, sopa de letras, ayudan precisamente para que empiecen a llegar esas ideas y empezar a generar, a convertir ese pensamiento divergente. El pensamiento divergente es cuando pensamos de manera un poco más ilógica, más fuera de lo normal, más disruptiva, para hacerlo más convergente, o sea, converger esas ideas en una solución. Aparentemente no tiene mucha relación y empezamos a hacer que se unan, cómo tiene relación para generar algo diferente. Esa es la idea
de trabajar precisamente con ese paso, que es la técnica creativa. Posteriormente viene el break, que le llamamos, o tomar un descanso. Ese es opcional porque mucha gente no lo necesita. De hecho, si cortan su inspiración, como que no les funciona. Pero hay muchas personas que sí lo necesitamos. A todos nos ha pasado que de repente ya nos sentimos como que ya estamos ciclados, como mencionaba al inicio, y no se me ocurre nada, a pesar de que empecé el proceso, ya como que me ciclé y viene la ceguera de taller que mencionaba. Cuando sentimos esa sensación, es importante tomar un descanso para desconectarnos totalmente del tema y dejar trabajando el subconsciente. Esa es la idea del descanso. Como ya empezamos a trabajar con esa idea, nos despejamos de ese problema o de esa situación o de ese proyecto y el subconsciente sigue trabajando. Y cuando regresamos, que es al quinto paso, es en donde de repente esa sensación de que dice, ya se me prendió el foco, o ya se me vino la idea. Hay mucha gente que en la regadera se nos viene la idea, o cuando estamos a punto de dormir. En algunos lugares en especial nos pasa, ¿no? Y cada persona es diferente, pero esa es la idea, ¿no? Tomar ese descanso para trabajar el subconsciente. Como decía, el quinto paso es el que le llamamos el bingo o eureka, que es cuando se viene la idea, cuando ya se nos prende el foco. Se les prende el foco. Exactamente. Sí. Es cuando dices, ya, aquí está, es esto. Es volver a pensar en el problema y ya de manera más clara y más enfocada, ¿no? Y finalmente es aterrizar esas ideas. Todo ese proceso que ya vimos, todas esas ideas que ya se vinieron y ya que ya las relacionamos, entonces sí aterrizarlas, y es donde viene la innovación, porque aquí ya aterrizamos a lo real esa idea, que a lo mejor puede ser un poco no factible o no viable hasta cierto punto, pero aquí lo empezamos a adaptar a cierto tipo de presupuesto, a cierto tipo de condiciones, a cierto tipo de espacio, de tiempo. Entonces, pero basado en la idea que ya tenemos o que ya trabajamos en ese proceso creativo, que aparentemente o inicialmente no es tan lógica, pero aquí viene donde llamamos en los 6 sombreros para pensar con el sombrero negro o negativo u objetivo, que es donde ya vemos cosas más concretas, para aterrizarla fríamente, esa idea, y obviamente implementarla para que genere, como mencionábamos, un beneficio para las organizaciones. Excelente, ¿no? Bueno, pues usted ya tiene ahí que si tiene el gusanito de la creatividad, póngalo en marcha. Sencillo. También consta también de los directivos en otorgarles cierta confianza a los trabajadores para que pues expresen esas ideas, las pongan en marcha, pero finalmente todos tenemos esa capacidad de aportar algo nuevo en nuestro trabajo. Muchas gracias, Mike. ¿A dónde te podemos consultar? Sí, nos pueden encontrar en la página web www.getcoach.mx y en el teléfono 442-359-6323. Muchas gracias. Mike Lara, en Coaching Empresarial. Muchas gracias a ustedes.